¿Estamos? Que no veo la pantalla. Listo. Bueno, buenos días a todos, a todas. Bienvenidos. Muchas gracias por hoy día acompañarnos en nuestro seminario CAPSE. El día de hoy nos visita y tenemos el honor de contar con la presencia del profesor, psicólogo, magíster y doctorando Claudio Barrales. Él es centralino. Claudio es profesor docente de nuestra casa de estudio. Él tiene un magíster en cuidados paliativos y doctorando en educación de la Universidad de Santander de México. Bueno, es presidente nacional de la Sociedad Chilena de Psicología de las Emergencias y Desastres. Ha sido capacitador de equipos de apoyo psicosocial en primeros auxilios psicológicos en situación de desastre. Tiene un certificado de primeros auxilios psicológicos de la Pontificia Universidad Católica, diplomado en prevención psicosocial de desastres de la Universidad de Santiago. Es investigador y autor de varios artículos científicos en el tema de psicología de la salud y los desastres. O sea, no podríamos haber tenido un mejor invitado para el momento en que nos ha tocado vivir mundialmente. El tema que Claudio va a desarrollar hoy día es psicología de la emergencia en tiempos de pandemia. Te damos las gracias, Claudio, y te damos la palabra. Y vamos, el esquema es como dejar por lo menos una media hora para hacer preguntas y consultas de las personas. O, bueno, ahí tú, digamos, ve cómo lo organizas. Así que adelante. Muchas gracias. Bien, Judith, muchas gracias. También buenos días para todos y para todas. Bienvenido a nuestro seminario CAPSE. Gracias por la presentación. Y claro, sí, también muy orgulloso y muy feliz, ¿cierto?, de ser centralino, haberme titulado. Yo soy una de las primeras promociones aquí de la Universidad Central. Bueno, y ahora trabajando entonces desde hace más de 26, 27 años en psicología de la salud y en psicología de la emergencia. Así que gracias por la invitación. Y cierto, claro, como dice Judith, voy a hablar entonces hoy día algunos esbozos, algunos tips, ¿cierto?, sobre entonces el rol de la psicología y la emergencia en estos momentos en pandemia, ¿ya? Y para eso entonces voy a presentar con el apoyo de un PowerPoint, ¿ya? Y justamente entonces al final, tipo 12:30, porque cierto, tenemos hasta la 1 para estar aquí, como a las 12:30, voy a parar entonces para que puedan haber consultas, comentarios, reflexiones, ¿ya? Así que ahora voy a activar entonces el PowerPoint de apoyo, ¿ya? Y, ¿cierto? Durante el día yo hago clases también aquí en la universidad y en otros lados. He tenido algunos problemas con el internet y con Teams, así que si en algún momento me saliera, voy a entrar nuevamente, así que para que me tengan paciencia, por si ocurre eso. Así que plan A, B, C, dentro de la psicología de la emergencia, con esto de la contingencia del internet. Entonces, les quiero preguntar, Judith, ¿se ve el PowerPoint en la pantalla? Se ve perfecto. Ah, Sí. ya. ¿Y se me escucha bien? ¿Me escucha bien también? Ah, qué bueno. Bien, pues, entonces, tal como decía el título, ¿cierto? Y yo lo especifiqué un poco más. Psicología de la emergencia, entonces, y primer auxilios psicológicos, así se escribe, PAP, primer auxilio psicológico, en tiempos de pandemia ahora COVID-19, ¿ya? Voy a dividir mi exposición entonces en 3 etapas. Una primera de introducción, contexto de lo que estamos viviendo desde el área de la salud mental por el COVID. Después voy a hablar un poco sobre psicología de la emergencia, qué es esto, que se llama psicología de la salud en emergencia y en desastre. Y finalmente entonces proponer algunas acciones que se están realizando, por ejemplo, ahora en diferentes áreas de la psicología de la emergencia. Y después de eso entonces vamos entonces dar un espacio para preguntas, comentarios, reflexiones. También avise, Judith, tú me avisas, ¿cierto?, que algunas veces se queda pegado algún PPT, entonces tú me avisas si en el momento que se pegue, tú me avisas para que yo lo despegue, ¿ya? Perfecto, perfecto. Yo estoy atenta. Gracias. Eso, siempre preparado, siempre listo. Bien. Entonces, uno puede referirse entonces a la ciencia social, a la psicología o a la psicología clínica en pandemia,
¿ya? Desde muchos ámbitos. Pero aquí lo vamos a hablar entonces desde el ámbito que es lo que yo trabajo, ¿cierto?, hace más de 26 años, que es la psicología de la salud en emergencia y en desastre, ¿ya? Y para eso entonces tenemos dos autores famosos, ¿ya? Y que están vivos, qué bueno, que es Valero de Perú y es Marín aquí en Chile, ¿ya? Entonces, ¿qué es la psicología de la emergencia, esta disciplina paraguas? Es la rama de la psicología, ¿cierto?, que estudia entonces las reacciones emocionales en los seres humanos en el antes, durante y después. O sea, ya hay tres tiempos: el antes de los desastres, durante los desastres y después de los desastres. Así como también entonces se encarga de la implementación entonces de estrategias de intervención. Y esas estrategias son psicosociales y no solo clínicas, orientadas entonces a la mitigación, a la preparación de la población para que esté lista, estudiando también cómo respondemos los seres humanos ante, ante la alarma, optimizando la alerta, evitando la respuesta desadaptativa durante un impacto y entonces en el después facilitando entonces la rehabilitación y la reconstrucción. Por lo tanto, la psicología de la emergencia estudia todos los ciclos y toda la etapa y toda la fase de la emergencia y los desastres, el antes, el durante y el después. Y así como Marín, en una forma mucho más práctica y amplia, dice que la psicología de la emergencia es la rama de la psicología que estudia el comportamiento humano, tanto individual, grupal, comunitario, familiar, etcétera, antes, durante y después de situaciones de emergencia y de desastre. Y entonces, que lo bueno que recibe las contribuciones y contribuye a otras ramas de la psicología, como la psicología clínica, educacional, forense, laboral, pero también recibe ciertos eh, aspectos teóricos y de acción de la medicina, de las ciencias sociales, de la prevención de los riesgos. Entonces tiene un enfoque biopsicosocial y multidisciplinario. Si vemos el contexto, entonces ya la ERD, que es la institución de la Estrategia Internacional de la Reducción de los Desastres de la ONU, ya desde el año 2000 dice, y tiene toda la razón, las crisis, emergencias y desastres, tanto naturales como antrópicos, claramente entonces tienen fuerte impacto, como lo estamos viendo hoy, en lo económico, pero también en lo social, en lo psicológico, en lo psicosocial, pero también con heridos y muertos o infectados, ahora contagiados y muertos, más que las enfermedades crónicas y la pobreza. Si hablamos entonces del contexto actual del COVID-19 en la salud mental, ¿ya? Y así lo hemos visto en libros, revistas, artículos científicos también, pero también desde el MinSal y también por los medios, la pandemia y las restricciones que se han implementado en diversos puntos desde el año 2019 y más fuerte ahora, 2021, claramente entonces tienen un impacto en nuestra salud mental. De todas las personas y de todas las edades. Con algunas personas entonces que le afecta menos y otros le afecta más por algunas variables que vamos a ir viendo acá. Pero en especial entonces en las poblaciones más vulnerables de la comunidad. Claramente palabras, conceptos, pero también sentimientos, sensaciones que estamos viviendo, como el miedo, la incertidumbre y también la inestabilidad económica, laboral, lo que, ¿cierto?, desde otra área se le llama determinantes sociales de la salud, y otros más generan o pueden estar generando sufrimiento psicológico en la población. Y claramente entonces, como en casi todos los desastres, los más afectados es el personal de la salud, poblaciones vulnerables como las personas mayores, solas, desplazados, la vulnerabilidad económica, niños desprotegidos, adolescentes, mujeres con múltiples roles, enfermos crónicos, personal sanitario, docentes, como los que pueden estar acá en el día de hoy presenciando esta charla. La vida entonces en cuarentena por el COVID-19 transformó entonces nuestras rutinas y así lo estamos viviendo. ¿Cómo será que ahora estamos entonces por internet, siendo que en la universidad íbamos presencialmente a nuestras actividades? Y todo entonces podemos vernos afectados en este nuevo escenario. Eh, entonces,
se ha visto científicamente, del 2019 hasta el día de hoy, desde China hasta Chile, con diferentes artículos científicos, cómo el confinamiento entonces provoca diferentes niveles, desde el más leve al más grande, de ansiedad, de depresión, problemas de salud mental, pero también entonces resiliencia. También entonces hay algunos aspectos de afrontamiento positivo, activo, resiliente. Y aquí entonces la invitación que hace la psicología de la salud en emergencia y en las crisis, a que las universidades, como, como la central, los gobiernos nacionales, eh, municipios, la comunidad, todos podemos ayudar entonces en el apoyo a la población. Y esa es la invitación entonces de la psicología de la salud en emergencia y en desastre. Un dato actual, súper actual, y que lo hemos visto hasta por la televisión y por internet, ¿cierto? Es que el termómetro de la salud mental habla, ¿cierto?, del último estudio, el número 3 de mayo de este año, ¿cierto?, de la Pontificia Universidad Católica y de la H, nos habla, ¿cierto?, de algunos datos. Aumento de problemas de salud mental de la población en general. Por ejemplo, 46% de la población está presentando en Chile depresión. El 22% de la población refiere sentirse solo, sola. El 15% de la población ha consultado servicios de salud mental. Aumento del consumo de alcohol en un 12,2%. El 73% piensa que su vida es completamente diferente ahora, que antes de la pandemia. El 45% estima que su estado de ánimo hoy es peor o mucho peor que antes de la pandemia. Están hablando de problemas de concentración en un 42%, pérdida del sueño con un 46%, insomnio con un 26%, dentro de otros datos entonces de esta encuesta, para ir entonces contextualizando. ¿Qué es lo que se sabe desde la psicología de la emergencia? ¿Qué es lo que se propone? Y se ha ido repitiendo desde históricos terremotos, tsunamis, estallidos sociales, erupciones volcánicas, aluviones y otros, pandemias y otras, es que parece que hay tres tipos de reacciones emocionales psicológicas que las personas pueden tener específicamente en emergencia y en desastres. Entonces vemos un primer grupo que tendría entonces, y que es la mayoría de las personas con algunas condiciones que voy a hablar en unos momentos, reacciones normales ante un acontecimiento anormal. Por tanto, algunas de las reacciones que estamos teniendo, y que me incluyo, emocionales, corporales, afectivas y otras, serían entonces adaptativas ante un acontecimiento anormal que es la pandemia, cuarentena, pérdida de la intimidad, del empleo, o sea, incertidumbre, miedo en general. Otro grupo entonces, como habíamos dicho, también puede tener entonces actitudes y conducta o pensamiento de cambios positivos, optimismo, esperanza, afrontamiento, desafío. Por su participación se dedican a cuidar de sí mismos, de su familia, de sus seres queridos, cuidan a otros, dan ideas y también entonces tienen mecanismos de resolución de problemas. A eso se le llama entonces resiliencia individual, resiliencia familiar, resiliencia grupal, resiliencia comunitaria. Y otro grupo, que es el menos, de acuerdo a ciertas características, reaccionará, y es lo más probable, que lo que estamos viendo ahora, con problemas de salud mental o nuevos que no tenía, graves, ¿cierto? Hasta la agudización de algunos cuadros mentales que la persona ya tenía. Entonces podría haber psicopatología leve, moderada, grave e incluso ideación suicida y suicidio. Y no solamente, como habíamos dicho, en la comunidad, sino que también puede ser en los funcionarios de la salud, pedagogos, psicólogos y otros. Entonces, algunos ejemplos de algunas reacciones que en el primer grupo, ¿cierto? De personas entonces que están teniendo reacciones psicológicas normales, adaptativas, necesarias, ante un acontecimiento anormal como la pandemia, el COVID y el confinamiento, ¿ya? Se ha visto entonces en las crisis, en las emergencias y en los desastres, que habrían, por ejemplo, reacciones físicas, que capaz que estemos sintiendo, fatiga, cansancio, insomnio, taquicardia,
migraña, perturbaciones del estómago, apetito, o del ámbito de las reacciones interpersonales, como incremento de los conflictos, retraimiento, desconfianza, rechazo, incluso sobreprotección. Desde reacciones cognitivas también, como dificultades de la concentración, de la memoria, confusión, pesadillas, preocupación, pero también reacciones emocionales, como estados de terror, irritabilidad, tristeza, dificultad para sentir alegría, amor, embotamiento. ¿Qué ocurre entonces si no ayudamos, si no damos ayuda en ciertas personas con ciertas condiciones? Entonces, en algunos meses más podría entonces, o años, incluso años, podrían aparecer cuadros de psicopatología en el ámbito de la salud mental, como duelo patológico, trastorno por estrés agudo, crisis de angustia, síndrome de fatiga crónica, estrés postraumático, cuadros disociativos, síndrome de culpa del superviviente, depresión, ideación suicida, intento suicida o hasta suicidio dentro de otro cuadro. Entonces, para la mayoría de las personas que tienen ciertas condiciones que voy a mencionar ahora, desde la teoría de la psicología de la emergencia, todos estos síntomas serían una reacción adaptativa de estrés normal para afrontar esta situación de incertidumbre psicológica. Verso entonces una patología en el caso de la salud mental. Por tanto, podríamos hablar de la presencia en la mayoría de las personas como una forma adaptativa de estrés normal. Sería una reacción pasajera que va disminuyendo estos síntomas, entonces lo más probable es que vayan disminuyendo con ciertas condiciones y entonces van desapareciendo y eso es normal dentro de una fase adaptativa. ¿Qué ocurriría, cierto? Como dicen algunos artículos científicos, entre el 60 y el 80% de las personas. Verso entonces entre el 1 y un 20% de las personas en el cual entonces nos encontraríamos con reacciones entonces de psicopatología, como de estrés o estrés anormal o patológico, que desajustan a la persona y también a su entorno. Claramente entonces para la mayoría de las personas que tienen reacciones normales ante un acontecimiento anormal, son formas entonces adaptativas de afrontar situaciones de alta exigencia psicológica, como lo hablan algunas teorías psicológicas. Entonces, es imprescindible comprender que todas estas reacciones entonces son normales, adaptativas ante un sufrimiento, ¿cierto?, anormal en sus vidas. Entonces, el mensaje es que no es estar loco o enfermo mental, ¿cierto?, por presentar estos síntomas. Son reacciones pasajeras, individuales, adaptativas, por lo que van a ir pasando con el tiempo con ciertas condiciones y van disminuyendo. Y solo entre un 1 y un 5% entonces reaccionaría de las personas con problemas de salud mental. Estrés postraumático, psicosis, psicopatología, decisión suicida, entre otros. Entonces, visto desde la psicología de la emergencia, porque aquí, ¿cierto? Yo les contaba que la salud mental en COVID se puede ver desde varios ámbitos de la psicología, pero también de la medicina, de la psiquiatría y otras más. Si lo hablamos desde la psicología de la emergencia del riesgo, ya está en grandes autores que están vivos, que bueno, Lavell y Vilches, nos dice entonces que para entonces tener reacciones que sean del primer grupo, reacciones normales ante un acontecimiento anormal, o del segundo grupo, resiliencia, o del tercer grupo, con psicopatología, parece entonces que depende de algunas variables. Entonces, a eso le llaman ellos el riesgo de los desastres. O sea, el riesgo entonces de tener problemas de salud mental. Sería entonces una combinación única en cada persona, en cada comunidad, en cada familia, en cada grupo, entre el tipo de amenaza. No es lo mismo el COVID, el confinamiento, un terremoto, un temblor, un tsunami, una erupción de un volcán, un estallido social, y súmele todo, alguno de ellos juntos, ¿ya? Y durante un tiempo,
entonces se potencia con las vulnerabilidades desde las ciencias sociales. Claramente entonces tenemos vulnerabilidades o factores débiles, eh, como la vulnerabilidad económica, política, cultural, de infraestructura, de salud, de atención, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué es lo que podría amortiguar el riesgo de los desastres, el impacto de la amenaza y las vulnerabilidades? Entonces se habla desde una teoría de la resiliencia que les contaba yo. Entonces, a la psicología de la emergencia le da mucho énfasis desde una de las opciones de los ámbitos a la resiliencia, que es la capacidad, ¿cierto? Dentro de lo que todo el mundo conoce, es la capacidad de salir adelante a pesar de las dificultades. Por tanto, tendríamos resiliencias psicológicas, resiliencia grupal, comunitaria, social. Las personas salen adelante entonces desde lo psicológico, desde lo grupal, comunitario, social, desde lo económico, desde lo laboral, desde la autogestión, la autoayuda. También entonces importa la experiencia, el poner en práctica resolución de problemas, el apoyo emocional, etcétera, etcétera, o algunas de estas juntas o todas juntas, ¿ya? Por lo tanto, esta teoría dice entonces que a mayor resiliencia, alguna de estas o todas juntas, ojalá, va a ser menor el riesgo entonces de salir afectado, por ejemplo, en la salud mental, en el caso entonces de una amenaza como la que estamos viviendo por el COVID. Entonces los PAP, o sea, los primeros auxilios psicológicos, que es lo que le quiero dar énfasis hoy día, se basan en potenciar justamente eso entonces, la resiliencia. Alguna de estas resiliencias tanto en una persona individual, en una pareja, en una familia, en una comunidad. Entonces, vuelvo a hablar entonces de que eh, hay una disciplina, ¿cierto? Que entonces la psicología de la salud en emergencia y en desastre, entonces que junto con otras disciplinas de la psicología, psicología clínica, educacional, social comunitaria, laboral y otras más, están actuando hoy día entonces para ayudar a la población en el durante de situaciones de emergencia y desastre, como el durante ahora de la pandemia por COVID-19 y las cuarentenas y toda la problemática y las consecuencias sociales, económicas, culturales, psicológicas. Entonces, la psicología de la salud no es solo entonces de psicólogos y psicólogas, aunque es desarrollada por psicólogos y por psicólogas, incluye al equipo de salud mental en su totalidad. O sea que es multidisciplinario, ¿ya? Pero también entonces, como les contaba desde un principio, abarca a otras disciplinas, ¿ya? Entonces, a la psicología social, a la psicología clínica, a la psicología comunitaria, a la psicología laboral, educacional, pero también a la prevención de riesgo, al área de la salud, ya que estamos en la facultad de salud acá, a todo el ámbito de la medicina, la enfermería, kinesiología, terapia ocupacional, pero también a la pedagogía, a la docencia, y obvio que implica entonces a los dispositivos de rescate, bomberos, policías, militares, etcétera, etcétera, ¿ya? Y también entonces abarca a entonces poder trabajar en conjunto y capacitar en conjunto o capacitar también entonces a la comunidad en general, ciudadanos, pero también entonces a comités y ONG o organizaciones sociales de base. Y lo bueno, con mucho orgullo, ¿cierto? Digo, que tenemos un desarrollo propio en América Latina, ¿ya? Debido entonces a que eh, tenemos entonces nuestras particularidades en los desastres y también en nuestras culturas latinoamericanas, distintas a otros lugares del mundo, y también entonces tenemos una psicología de la emergencia en Chile, ¿ya? Que, como lo digo en las clases, hemos tenido un aumento de investigaciones, acciones, sociedades científicas y ramos y pregrado, posgrado, desde el terremoto del 2010, y ahora hemos tenido un segundo empujón de, de acciones y de desarrollo, tanto investigativo, artículos científicos, seminarios, congresos, cursos de pre y de posgrado, pero también sociedades científicas y otros más en Chile, ¿ya? Ahora entonces con la pandemia. En estos
2 años y medio, hemos tenido pero un aumento exponencial, ¿cierto?, de actividades de la psicología en acción entonces tanto de los científicos como en terreno de cómo ayudamos en salud mental a la población. Entonces, ¿cuál es la relevancia? Claramente entonces que debemos conocer desde la psicología la conducta humana en los desastres para poder entonces así, entendiendo la conducta humana de los desastres, desde lo biopsicosocial, comunitario, podemos entonces ayudar a las comunidades a afrontar mejor la situación, como lo que estamos tratando de hacer ahora en el durante. Entonces, claramente hay otros profesionales que también con los cuales estamos trabajando desde hace años y ahora más, como, como les contaba, como la prevención de riesgo, el área de la salud, profesionales de la psicología, la educación, que entonces parece que se hace prioritario conocer y seguir conociendo de este tema y también entonces seguirse capacitando en conjunto, ¿ya? Para poseer entonces las competencias para actuar eficazmente y en equipo multidisciplinario, ahora en el durante, pero como vamos a ver un poco más en otro PPT, ¿cierto? Que también es importante la pospandemia, qué es lo que cómo podemos ayudar y cómo entonces, qué es lo que vamos a hacer pospandemia desde los ámbitos profesionales. Entonces, aquí tenemos, ¿cierto?, un esquema que nos ayuda a como resumir, ¿cierto?, cuáles son las fases y acciones de la psicología de la emergencia y de los desastres, desde autores como Marín Chileno, 2012, y Alexis Lorenzo, 2020, de Cuba. Entonces, aunque ahora estamos en el durante, claramente entonces en el antes, y eso entonces la invitación también que hago yo y que hace la psicología de la emergencia, en el antes entonces, post pandemia deberíamos aprender entonces a mejorar nuestros protocolos, a preparar a la comunidad, a educar a la sociedad, constituir brigadas, ¿ya? Como la que hemos hecho durante algún tiempo en la U Central, y también felicitar entonces a instancia aquí de la universidad, como son los TCR, los trabajos de salud rural, muy bien, ¿ya? Prevenir a través de la capacitación de equipos y la comunidad. Y también entonces no solamente simulacros y simulaciones en el caso de los terremotos y de los tsunamis, también entonces en el caso de las pandemias. En el durante, entonces, ¿qué es lo que se está haciendo ahora? Dentro de las múltiples intervenciones que se están haciendo desde la psicología, pero yo hablo hoy día, ¿cierto?, de la psicología de la salud en emergencia. Claramente entonces están los primeros auxilios psicológicos, que se llaman entonces de intervención en crisis de primer orden. Y ahí entonces, como les contaba, entrenar no solamente entonces a personas profesionales de la psicología, sino que sociales, trabajo social, personal de la salud, pero también docentes y monitores, ¿ya? Todos entonces ellos entrenados para que puedan brindar esta primera contención que se llama primer auxilio psicológico. Y después de eso entonces hay todo un ordenamiento que se llama triage y hay una pirámide de las acciones en el cual uno va por etapas y de acuerdo entonces a la sintomatología o el estado emocional, psicológico, económico, social que las personas estén pasando, si no sirve el primer auxilio psicológico o no da su efecto deseado, uno se va dando cuenta entonces que la persona necesita otros servicios, como psicoterapia, psiquiatría, psicofármacos, incluso internación. Pero también entonces acciones que les permitan empoderarse, buscar por sí mismo sus propias soluciones. ¿Cómo entonces está todo el ámbito de lo social comunitario? Ayudar a que esas personas entonces tengan sus propias estrategias. Y si no las tienen ahora, entonces entregárselas, pero para que después de nuevo, nuevamente ellos salgan adelante a pesar de las dificultades. Y tenemos un gran mensaje y un gran deber ser en el después. ¿Qué va a pasar después de la pandemia? Y ahí entonces se propone desde la psicología de la emergencia, como se ha propuesto desde terremotos hasta incendios, estallidos sociales, ayudar entonces con conjunto con la comunidad y otros profesionales y el rol de la universidad y la comunidad en rehabilitación, reconstrucción, no solo física o médica, sino que también psicosocial, cultural, económica, ayudando a la población entonces a adaptarse a la nueva vida post-desastre y ayudar a recomponer entonces el tejido psicosocial y de liderazgo de la población.
y ojalá entonces salir más airosos que antes, para volver, ¿ve? Como un ciclo al antes. Entonces, protocolos, preparación de la comunidad, estar preparado para lo que viene nuevamente, o mitigar entonces lo que no se hizo bien. Entonces, si me especifico cuáles son los tipos de intervenciones psicológicas de salud mental en desastres desde la psicología de la emergencia, hay varias, pero se pueden agrupar en tres. ¿Mm? Yo le llamo caso A, casos B y casos C. Y justamente entonces lo que se está realizando en el día de hoy, ¿ya? Desde el 2020 hasta hoy día, se está realizando en diferentes ámbitos, ministerial, municipal, pero también de voluntariado, universidades, ONG sin fines de lucros, comunidades de la sociedad civil base y otros más. Entonces, el caso A son los PAP, que son los primeros auxilios psicológicos de primer orden, que es lo primero que se usa, ¿ya? Para entonces ayudar a las personas o las comunidades o las familias que están en crisis. El objetivo entonces es normalizar, prevenir la psicopatología al contactar a la comunidad afectada con las redes de apoyo y la contención. B entonces, cuando las personas van más allá y su situación y sus síntomas requieren entonces de psicoterapia, entonces se le da ayuda de salud mental que se llama de segundo orden. Y su objetivo claramente es el diagnóstico específico y tratar las psicopatologías para después prevenir que aumente. Y claramente entonces habría toda una psicología de la emergencia comunitaria o social comunitaria, ¿ya? Como nota, nos hemos juntado varias sociedades científicas. Yo soy presidente de la Sociedad Chilena de Psicología de la Emergencia y nos hemos juntado ya, digamos, un año y medio haciendo acciones en conjunto y hasta sacando declaraciones en conjunto con la Sociedad Chilena de Psicología Social Comunitaria, laboral, forense, educacional y otra, clínica y otras más. Entonces está el ámbito de la psicología social comunitaria, psicología de la emergencia comunitaria, donde se hace un trabajo comunitario no clínico. Y el objetivo, como dice su nombre claramente, es ayudar a las comunidades a que salgan adelante por sus propios medios, ayudar a restablecer el tejido y funcionamiento social de la comunidad afectada hoy, para que entonces recuperen sus liderazgos y también se ayuden entre ellos para la autogestión, y si no, entonces para que ellos puedan entonces buscar y exigir sus derechos a ser ayudados, o que tienen todo el derecho de salir adelante a pesar de las dificultades. Entonces, como idea, ¿ya? Sería muy bueno entonces capacitar y ya que estamos aquí en la Universidad Central, sería muy bueno entonces capacitar a distintos estudiantes, egresados, titulados, profesores, profesoras, ¿ya? Funcionarios, ¿ya? En primer auxilio psicológico, ¿m? Que es lo que la ERD y la OPS y OMS proponen en el caso de la emergencia y los desastres. Y eso es lo que estamos haciendo, por ejemplo, en la Sociedad Chilena de Psicología de la Emergencia y también en la Red Latinoamericana de Psicólogos y Psicólogas de la Emergencia. Entonces, ¿qué son los primeros auxilios psicológicos o PAP? Es un conjunto entonces de actitudes, conducta y protocolos psicológicos básicos y tempranos que pueden ser entrenables, ¿ya? Y la finalidad entonces es prevenir problemas de salud mental, contener a las personas y en el caso de que se requiera, contactar a esas personas con redes de apoyo, facilitando nuevamente entonces aquí el concepto importante de la emergencia, que es entonces la resiliencia. Se está realizando, ¿cierto?, en forma, o sea, tradicionalmente se hacía solamente en forma presencial, pero debido, ¿cierto?, a la pandemia es que se ha ido modificando por teleconferencia, videollamada y por llamada telefónica. Estamos usando la guía de primer auxilio psicológicos de trabajadores de campo de la OMS-OPS 2012 en casi todos los países del mundo, en el Ministerio de Salud y la Sociedad Chilena de Psicología de la Emergencia, adaptando a la llamada videollamada, pero también entonces en Chile tenemos otro logro, que la Universidad Católica y su programa de salud mental crearon el manual ABCDE de primer auxilio psicológico, ¿ya? Y como será entonces que incluso se está haciendo una adaptación en Guatemala. Bueno, entonces el PAP que se está usando en Chile, en la mayoría de las instituciones, y es entonces la primera ayuda psicológica de 2012 de la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, se han hecho adaptaciones
para el PAP en videollamada. Entonces, por ejemplo, incorpórese a un dispositivo oficial y organizado de ayuda, disponibilidad de conexión de internet entre la gente y el usuario, ¿ya? Eso es una de las debilidades, una de las pocas debilidades que tienen los PAP por videollamada, porque, ¿cierto? La persona, el usuario o usuaria necesita tener conexión a internet o un teléfono. Hay que coordinar el día y la hora, alternativa o videollamada o celular telefónico. Respeto, por supuesto, a la confidencialidad, el secreto de lo tratado, incluso si es por videollamada. La privacidad. El usuario entonces decide si estará solo en esa videollamada o estará acompañado, acompañada. Respeto a la ética, ¿m? En todo momento, o sea, no dañar con nuestra intervención. Y se establece que lo ideal, lo eficaz, es entre mínimo 45 minutos y máximo 1 hora 30. Y también entonces, ¿qué es lo que hay que tener como tips? ¿Cierto? Hay que tener una listado actualizado de redes de apoyo formal y de ONG, que no es lo mismo hace un año, hace 5 años, hace 10 años, porque en algún momento del primer auxilio uno entonces se da cuenta que la persona lo que necesita, además de la contención, es entonces que le den ayuda en las redes. Y ahí entonces hay que tener actualizado nuestro listado de redes o trabajo en redes, de salud, del área de la salud mental, del área de la economía, del área del trabajo, de la justicia, de la educación, del voluntariado, etcétera, etcétera. Con direcciones, páginas web, teléfono y nombre de los encargados de la institución donde esas personas pueden encontrar esa ayuda, si es que la necesitan. Y también entonces hay que leer y dominar las guías oficiales de salud mental. Por ejemplo, ahora el Ministerio de Salud creó una muy buena guía, que se la recomiendo, que es la Guía Práctica de Bienestar Emocional, que es por evidencia. ¿Ya? Muy bien. Se llama Guía Práctica de Bienestar Emocional en cuarentena en tiempos de COVID-19, que es con la cual entonces nos estamos apoyando. En los PAP, entonces, ¿qué es lo que necesitan las personas? Según un gran autor que se llama Hopball y otros más, del año 2007. Las personas, entonces, con los PAP están hechos para que las personas mantengan y fomenten la sensación de seguridad, mantengan y fomenten la calma, fomentar en ellos y ellas la autoeficacia, la resiliencia, nuevamente, ¿ve? Tanto en personas como en comunidad. Conectarlos si lo necesita con las redes de apoyo y fomentar la esperanza. También entonces hay criterios de derivación o de triage, si es que entonces la persona tiene claros problemas graves de salud mental y entonces ahí hay que derivarlos a la red que también está en el listado, en la red de apoyo de salud mental inmediata. ¿Cuáles son los orígenes de los PAP? Ahí está Hopball en el año 2007, ¿cierto? En reemplazo de otros tipos de intervención que entonces eran más dañinos para la salud mental de las personas. Y de ahí entonces que se fomentó el PAP. Es ni más ni menos que ofrecer una ayuda de manera práctica y no invasiva a las personas, sin obligarlo a hablar a estas personas, reconfortando a las personas, ayudando a calmar a las personas, inclusive con algunas técnicas. Pues entonces también es bueno entrenarse en alguna técnica simple de respiración, simple de relajación, simple de meditación, etcétera, y psicoeducar, que es lo que también quiere hacer los primeros auxilios psicológicos. Parte importante entonces de esta técnica es estar disponible para aquellos que necesitan apoyo y ayuda, de ninguna manera forzando u obligando, ¿cierto?, a los que se niegan a recibirla. Entonces son 4 pasos de los primeros auxilios psicológicos, ¿m? Que presenta la OMS, la OPS 2012, y que varias otras guías se parecen mucho en estas 4 etapas. Por eso el de la Católica tiene 5 etapas, otra de la OMS, OPS o de Inglaterra tiene como 7 etapas, hay otro antiguo que se usaba acá en Chile que tiene otra etapa, pero ¿en qué se parecen todas? En que por lo menos tienen estas 4 etapas. 1, prepararse. 2, escuchar, contener, llevar a la persona o a las personas o a la comunidad a la resolución de sus problemas, que primero por su historia, que lo resuelvan desde sus estrategias que han usado hasta ese momento, y si no, ayudarle entonces a pensar en estrategias nuevas con su contexto. 3, conectar, brindar entonces la red de apoyo, acercar a esas personas a esa red de apoyo. Debemos ser un puente entonces. Y
también entonces tener en cuenta los criterios de derivación y, ¿cierto?, completar nuestra intervención con cierre o seguimiento si hay alguna tarea entonces que esté todavía inconclusa. O si la persona es muy vulnerable o la comunidad es muy vulnerable o la familia es muy vulnerable, acompañarla durante un tiempo hasta que entonces tengan un equilibrio en su salud mental o hayan podido cubrir mínimamente sus necesidades básicas o ya sepan entonces cómo salir adelante a pesar de las dificultades o algún sistema que le esté dando ayuda. Entonces, como resumen, ¿ya? Y tal vez más adelante podríamos incluso hacer un taller de primer auxilio psicológico. Parece entonces que hay varias etapas en estas 4 etapas, ¿cierto? Hay varios momentos, hay varios pasos. Entonces, claramente en el primer momento uno se tiene que preparar, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que, no es voluntarismo, ¿ya? No es que yo me ofrezco, no, ¿ya? Sino que uno tiene que estar junto a un dispositivo, uno tiene que estar dentro de un dispositivo institucional, desde un ministerio hasta una universidad o una ONG, eh, bombero, etcétera, donde entonces esté organizada la ayuda y hay un catastro entonces de las personas que necesitan, por ejemplo, ayuda en salud mental. Y ahí entonces es donde uno se prepara y es parte de ese equipo. Para después entonces, con todo lo que ya dije de prepararse para estar listo para conectarse con esas personas, poder entonces brindarle la contención emocional. Y dentro de la contención está también entonces que las personas se vayan calmando, pero también entonces que vayan identificando necesidades y preocupaciones para entonces, gracias a eso, analizar las posibles soluciones. Y siempre las soluciones primero entonces van desde las propias herramientas que la persona tiene, y su propia historia y su manera que lo ha resuelto, individual, familiar, pareja, comunidad. Y si no, entonces nosotros le brindamos ayuda para entonces que vaya dándose cuenta de qué otras redes tiene o qué otras soluciones podría tener. Y si no, entonces los contactamos con las instituciones, con las redes que le brinden esas necesidades o esa información o ese servicio. Para entonces poner en práctica las acciones concretas para trabajar con la crisis y al final entonces un cierre, una despedida y si no, entonces como les contaba, el seguimiento del progreso del caso si es muy vulnerable o si quedamos de acuerdo en alguna tarea en específica o de hacer un seguimiento para entonces verificar de que esas personas o esa comunidad solucionó esos problemas. ¿Cuáles son las buenas prácticas? Algunos ejemplos, hay muchos, yo les traje algunos nomás aquí, pero ¿qué buenas prácticas organizadas y en Chile de salud mental comunicadas? Tenemos tanto desde gobierno nacional, municipal, hasta voluntariado y hasta privados y universidades. Tenemos páginas web saludablemente, el equipo de salud mental, de ministerio, atención primaria, hospitales, números gratuitos de ayuda, que hay varios, infografía, manuales, ahora sí estos se están mejorando, perfeccionando, adaptando los manuales y protocolos según grupo etario para el COVID en salud mental, protocolos y ayudas que ustedes pueden ver que se están generando desde el Ministerio de Salud, desde el Ministerio de Educación, del Ministerio de Desarrollo Social y otros más, y también en municipios y otros más. Desde lo voluntario privado se está trabajando como nunca antes desde los colegios profesionales, desde sociedades científicas como les contaba, ¿ya? Desde universidades, desde los CAPSE, o Centros de Atención Psicológica como el nuestro, sociedades científicas de la medicina también, de la psicología. Hay más de 80 ONG voluntarios que están haciendo trabajo en el área de la salud mental. Se están creando ONGs también. Se está capacitando o están trabajando psicólogos en clínica, por ejemplo, psicólogos y psicólogas en territorio, ¿ya? Se está capacitando mucho en primer auxilio psicológico, ¿ya? Y entonces también se está ayudando a los funcionarios de la salud con atención psicológica, ¿ya? Desde la página web Saludablemente, Hospital Digital, hasta también entonces municipios, CEFAM, COSAM, hospitales, clínicas.
Entonces, algunos ejemplos de sociedades científicas, está la Sociedad Chilena de Psicología de la Emergencia y los desastres, ¿ya? Que estamos trabajando entonces desde fabricar cartillas para entonces ayudar a la población con información asequible, gratis, a través de la página web, como también entonces tenemos sociedad con psicólogos voluntarios de Chile. Desde el terremoto que estamos trabajando juntos con psicólogos voluntarios de Chile, tenemos un convenio ya, hace más de 10 años, y entonces estamos preparando constantemente todo el año a psicólogos voluntarios de Chile, serán unos 100 al año, así que llevamos muchos psicólogos y psicólogas capacitados en primer auxilio psicológico y creando también entonces cartillas de ayuda en salud mental para distintos grupos etarios, ¿ya? Ahora mismo entonces estamos, por ejemplo, capacitando a más y más voluntarios de psicólogos voluntarios de Chile, donde ellos entonces hacen todo la selección de quienes van a usar los primeros auxilios y van a ser monitores de primer auxilio psicológico para las personas más vulnerables. Nosotros los capacitamos. Y también entonces estamos dando nuestro enfoque, por ejemplo, al colegio de psicólogos y otros. Y así, bueno, hay otros guías y números de teléfono y páginas web oficiales para buscar ayuda en salud mental. Fonodroga, Salud Responde, Fundación Todo Mejora, ¿m? Fundación Orientación y Ayuda en Violencia contra la Mujer, y etcétera. Muchos otros más. Página web saludablemente, con información y con horas psicólogo también. Hospital Día también, ¿cierto? Donde entonces uno puede llamar y puede pedir hora de salud mental y también información. Y está entonces, ya va en la segunda edición del boletín que el Ministerio de Salud y la Mesa Interseccional de Salud Mental y Apoyo Psicosocial en Gestión de Desastres del Ministerio sacó, y yo creo que muy pronto va a haber un tercer boletín donde entonces se agrupó en un catastro como nunca antes había, un catastro entonces de líneas de ayuda remota en salud mental y apoyo psicosocial. Ya van en el boletín número 2 y, ¿cierto? Ustedes lo pueden encontrar en internet. Se llama así, Red de Catastro de Líneas de Ayuda Remota en Salud Mental y Apoyo Psicosocial Intersectorial, con más de 80, 90 instituciones que entonces están, y ahí sale su nombre, la página web, el teléfono, a qué se dedican, con quién hay que contactarse, y entonces ahí está parte de la red de apoyo en salud mental y apoyo psicosocial. Y algunos mensajes, ¿cierto? Para ir ya terminando la parte de la presentación, para que después entonces podamos conversar. ¿Cuál es el rol, por ejemplo, desde las universidades, en el caso de la emergencia y los desastres, por ejemplo, en Chile? Y aquí está entonces una gran red, en la cual yo también me incluyo, que es la red ULAC, que es la red entonces universitaria de universidades, ¿cierto?, en gestión integral del riesgo y las emergencias de América Latina. Dice entonces, y aquí hay unos mensajes que voy dejando, debemos investigar en la universidad, con varias otras carreras, sobre las variables psicosociales a la base del comportamiento humano antes, durante y después de situaciones de desastre. No solo en Chile, ¿ya? Y como lo estamos haciendo algunos, con otros países como con México, Colombia, ¿ya? Por ejemplo, yo ahora estoy trabajando con México, Colombia, Brasil, Cuba, España. También entonces debemos generar nuevos conocimientos teóricos y aplicados en la alianza ciencia, comunidad, Estado. Qué importante entonces salir de nuestras aulas y entonces investigación, acción y servicio con la comunidad y también con el Estado. Capacitar a nuestros estudiantes y nuestros titulados y a la comunidad, a los líderes. Formar brigadas de esta área todo el año. Ayudar en terreno a la comunidad, no solo ahora en el durante y por internet o en forma presencial, sino también en el antes, en el durante y en el después. Aportar a la sociedad, sensibilizar el tema, crear una cultura de preparación psicosocial de los desastres, ¿m? Como misión de la universidad, en nuestro rol social, comunitario. Pero también tenemos que autocuidarnos, ¿ya? Y se lo digo por experiencia, ¿ya? Hay que autocuidarse, ¿cierto? Y también entonces un autocuidado integral si uno va a ser parte de un dispositivo de ayuda en salud mental hacia otras personas.
Entonces, algunos tips. El autocuidado es un equipo que se conoce, que tiene experiencia, trabajo en equipo, que tiene pertenencia y son parte de una brigada, que está en constante entrenamiento, que se coordina en su gestión, pero también que tiene monitores de desmovilización emocional. ¿M? ¿Qué es lo que quiere decir? Que nosotros también nos hacemos PAP, primer auxilio, entre los rescatistas, entre los psicólogos, entre los médicos, la enfermera. Apoyo inmediato después de volver del evento. Eso es muy bueno y por eso se llama desmovilización emocional. ¿M? Y entonces el autocuidado integral, que va desde una buena alimentación, buen sueño, hasta también saber decir que no cuando no me siento en condiciones de seguir dando ayuda. O también entonces uno puede brindar ayuda en distintos ámbitos, ¿ya? Y eso se llama entonces comando de incidente. No siempre yo voy a atender personas, ¿ya? Sino que puede ser que yo sea experto en logística, en administración, en trabajo en equipo, capacitación, folletería, información, comunicaciones, etcétera, etcétera, y no solo con psicólogos, psicólogas, con periodistas y otros más, del área de la medicina, administración de empresas, eh, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuáles son los desafíos, creo yo, cierto, que tenemos hoy posterior, cierto, a la pandemia? Y si le sumamos, cierto, lo que ya veníamos viviendo con el estallido social y lo que ya veníamos viviendo como efecto a largo plazo del terremoto y otros más, y toda la condición económica desde hace un tiempo, vulnerabilidades, parece que tenemos que prepararnos para el después de la pandemia, atención psicosocial integral en salud mental a poblaciones vulnerables, crear o mejorar dispositivos de ayuda en salud mental en nuestras instituciones, capacitar a profesionales, estudiantes y también a la comunidad en todo este tipo de acciones, apoyo psicosocial a la comunidad en el después, ayudar a la rehabilitación, a la reinserción psicosocial post-emergencia, con otras disciplinas y con otras disciplinas de la psicología, de las ciencias sociales y de otras ciencias. Seguir investigando, investigación, programas, seminarios, congresos, cursos, brigadas, electivos, por ejemplo. Prepararnos para el futuro y entonces aprender de la experiencia y estar preparados para el antes. Bueno, y alguna referencia, ¿cierto? Que hay mucha información, muy bien, desde la ERD de la ONU, el MinSal, la OPS, la OMS, universidades, la Mesa Social COVID, el Ministerio de Salud y otros y otras. Eso, gracias. Así que si alguien quiere escribirme, tengo dos correos, uno personal y otro de la Universidad Central, celaps@gmail.com y cbarrales.ucentral.cl. También mi celular, que no hay problema, es público, 993448120, para que nos comuniquemos. Eso, Judith. Ok. Bueno, muchas gracias, Claudio, por tu exposición, muy clara, muy didáctica, y ya hay preguntas en el auditorio, así que damos la Fernando. Hola, buenas. Casa Nueva. Y después Yarela. Primero que todo, sumarme a las palabras de Judith. Gracias por la exposición, todo muy claro. Y bueno, el último punto me hace mucho sentido, que en el fondo el autocuidado también de los equipos que trabajan en estas situaciones. eh, que es algo que a veces uno igual puede olvidar un poco o considerar también, y no solo en los primeros auxilios psicológicos, sino cuando también uno hace terapia, ¿cierto? El verse uno mismo y cómo me afecta el ejercicio que yo estoy haciendo, mi labor, cómo me afecta a mí, porque puede pasar al estar expuesto a situaciones críticas. Sobre todo si uno se desenvuelve harto en este rubro, situaciones críticas, puede generar un malestar a largo plazo si uno no se ocupa de manera adecuada de esta situación. Y para ello hay dos técnicas, que es la de fusing y la de briefing. En el fondo, donde los equipos igual se reúnen, ¿cierto? Y empiezan a hablar en el fondo cómo han vivido esta experiencia de intervención,
las sensaciones, los malestares que se generan a veces en los equipos. Y creo que eso es súper importante resaltarlo. Era más que nada un comentario y de nuevo agradecer la exposición. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Quisiera ahora que la otra persona que pidió la palabra, que es Yarela, pudiera... adelante, Yarela, que no alcanzo a ver tu apellido, pero es Moreno. Es Moreno, Yarela Moreno. Buenas tardes a todos. Igual muchas gracias por la presentación, creo que fue súper clara y es súper relevante para el contexto en el que estamos. Mi pregunta iba respecto cuando habló al tema de los estrés, esta diferenciación entre este estrés normal, que es como de alguna forma necesario para la adaptación, a diferenciación de cuando ya es un estrés de alguna forma patológico. Entonces, a lo que yo iba, porque por lo que tengo entendido, corríjame si me equivoco, claro, debido a algún tipo de situación traumática, algún hecho puntual, en este caso como el tema de la pandemia, es normal que de alguna forma se genere tal vez estrés para generar cierta adaptación al nuevo contexto. Y se supone que si esto perdura como 6 meses, si no me equivoco, vendría siendo patológico. Entonces, ¿desde cómo podemos hacer esa diferenciación? ¿En qué minuto empieza a ser patológico? No sé si me voy a entender, porque estamos en un contexto que perdura y de alguna forma todavía no nos adaptamos. Entonces, bueno, no todos, algunos sí han tenido mayor adaptación que otros, pero ¿en qué minuto podemos hacer como esa diferenciación entre un estrés normal porque nos estamos adaptando a este nuevo contexto o se vuelve más patológico sin necesariamente tal vez desarrollar, no sé, ideaciones o algo por el estilo que a lo mejor puede ser más grave? Muy bien, sí, claro. Bien, claro. Justamente entonces hay varias teorías, que bueno que la psicología, ¿cierto? Y la salud tenemos, y las ciencias sociales tienen muchas teorías, ¿cierto? Tanto explicatorias como de síntomas, signos, síndromes, ¿ya? Pero desde la psicología de la salud, de la emergencia, ¿ya? Como esto entonces el PAP y la psicología de la emergencia, ¿cierto? Quiere, por ejemplo, en el caso de los PAP, quiere detectar rápido para poder entonces hacer una diferenciación, ¿ya? Un triage se llama, o un screening, para poder entonces saber si derivo o no en esta situación emergente de ahora, ¿ya? Terremoto, y ahora pandemia y otros más, ¿cierto? Es que entonces, claro, lo distresante o lo anormal o lo que entonces haría sufrir a esta persona y posible en el riesgo de un problema de salud mental, incluso de muerte o daño a sí mismo y a otro, ¿cierto? Tiene que ver con varios síntomas. Entonces, primero, claramente entonces, por eso que los PAP no solo puede ser una intervención, pueden ser varias, ¿ya? Y pueden ser varias observaciones en el tiempo. Pero como se trata rápidamente de hacer un triage, una diferenciación rápida, ¿ya? Es que entonces, claramente entonces, tenemos que referir a salud mental personas entonces que hayan cambiado demasiado su personalidad en un corto tiempo, ¿ya? Que hayan descuidado sus medicamentos, que hayan descuidado sus tratamientos psiquiátricos, tratamientos médicos, ideación suicida, intento suicida, ideas, ¿cierto?, psicótica, obnubilación, estado raro y cambio brusco de la conciencia, abuso del alcohol y de las drogas, estar haciendo daño a otras personas o autodaño en todas las formas de la violencia, ¿ya? Entre otras, ¿ya? Entonces, así sería entonces una diferenciación rápida. Obvio, cierto, que es bueno hacer un seguimiento, y ahí está la psicología clínica, con todos sus manuales y sus tipos de intervención, diferenciación, los cuestionarios y otros más, ¿ya? Visitas domiciliarias, pero esto entonces lo que se trata entonces es un screening rápido para ir ya diferenciando. Y entonces cuando uno tiene sospecha y no está tan claro estos síntomas que yo dije, es donde entonces el PAP dice, mire,
o lo derivo hacia salud mental, o yo mismo empiezo, si soy psicólogo o psicóloga, o personal de la salud, experto en salud mental, voy siguiendo a esta persona, familia. Ya, me queda clarísimo. Muchas gracias. Claudio, también Hernaldo Zamorano, pasante de CAPSE, tiene una pregunta. Hola, primero que todo dar las gracias por la invitación y buenos días. Hola. Bueno, lo mío, más que una pregunta, igual es como un comentario. Me quedó resonando lo que comentaba sobre los aspectos de resiliencia en situaciones de emergencia. Por lo que tengo entendido, la resiliencia igual es como que la persona aprende algo de la experiencia traumática o una experiencia como el COVID en este caso. Pero yo encuentro que igual en el ámbito de la salud mental igual está complejo la situación. Hay como muchas cosas que están jugando en contra más que elementos que propicien la salud mental. El otro día escuché que se realizó un estudio y que las poblaciones con riesgo social son más vulnerables a sufrir coronavirus y morir más por lo mismo. Entonces encuentro que como reparar ese tejido psicológico está complicado actualmente. Encuentro que es una tarea que no va a ser sencilla y que probablemente dure años. Por ejemplo, el comentario que usted hizo, que también me llama la atención, el aumento del alcoholismo durante la pandemia. Un 12% es alto, siendo que Chile ya tiene una tasa alta. Eso es mi comentario. Gracias. Gracias, Hernaldo. Claro, sí. Ahora cierto puede ser que estemos haciendo cierto tipo de intervenciones y puede ser que no le llegue a ciertas comunidades o a ciertas personas, pero claramente el desafío, y tal como lo dice la psicología de la emergencia y otras más, ¿cierto? Es entonces en la pospandemia y esto de la resiliencia. Veamos entonces si la resiliencia es solo ahora o va a durar en el tiempo, o si se pasa, o si entonces de qué otros factores depende. Y claramente, ¿cierto? Ya lo dijimos desde la teoría de Label y de Vilche, que tiene que ver entonces entre el equilibrio entre resiliencias y vulnerabilidades, ¿ya? Y también que esto es cambiante, ¿ya? Y por lo tanto estamos en una etapa de incertidumbre y que es un desafío para no solo las ciencias sociales, sino que la ciencia de la salud y otras más, el cómo ayudamos en el después, claramente, sí. No sé si hay alguien más que quiera comentar, porque yo quería como hacer un pequeño comentario, Claudio, que es que por lo menos tal vez estoy diciendo algo que ya tú conoces, pero muchas veces a mí me ha servido, algunas personas dicen que soy un poco exagerada, pero yo creo que digamos, afrontar o enfrentar esta situación como un fenómeno como de posguerra, en mi juicio no es bueno, de verdad me han dicho que en verdad es distinto, ¿no? Pero yo creo que la incertidumbre y la invisibilidad, podríamos decir, del enemigo, y por el virus, digo, la falta de control, y al mismo tiempo me acuerdo un poco de lo que pasaba como en el tiempo de la guerra en Inglaterra, que los ingleses no sabían en qué momento iba a llegarles una bomba, porque como ellos fueron como atacados de forma más aérea. Entonces, claro, había que sonar la alarma y había que esconderse en el refugio antiaéreo, pero era una incertidumbre que no se podía como claramente manejar. Entonces, yo pensaba que nosotros acá también estamos un poco viendo ese proceso, o sea, si bien la vacunación es algo que nos ha dado esperanza, también también hay algo súper aleatorio, no depende mucho, o sea, toda la propaganda dice cuídate para que me cuides, que si yo cuido a los otros, en fin, hay mucha dependencia de lo que los otros hacen también, entonces ese sentido de
y lo que dice que de alguna manera también tocó recién Reinaldo, me parece súper interesante, ¿no? Porque es como que el tejido social también tiene que recomponerse y también hay un daño a nivel de sociedad. O sea, yo creo que las personas que, por ejemplo, han sido como detenidas porque han estado en clientas clandestinas, ahí hay una situación como digamos, de falta de conciencia, como de grupo social, que al mismo tiempo también uno puede entender porque es como tener un espacio de negación así de lo que está ocurriendo. En fin, hay un montón de fenómenos que yo creo que uno podría tal vez usar los modelos que se usaron al final de la Primera o de la Segunda Guerra Mundial para tomar de allí algunos elementos. No sé qué te parece, ¿no? Sí, Judith, claramente entonces aquí la palabra mágica es la incertidumbre y también entonces no solo incertidumbre que tiene o sea, que tenemos los que somos integrantes de una población, ¿ya? Que somos todos, también entonces hay incertidumbre y esta novedad de lo teórico, ¿ya? Igual como en los tiempos del VIH-Sida, en la época de los 80, 90, no se sabía, bueno, qué otra teoría, y se sacó teoría, ¿cierto?, del cáncer, de las personas que estaban terminales, etcétera, etcétera. Aquí también entonces tenemos qué nuevos conceptos y desde qué modelos nos vamos tomando, y claramente, por ejemplo, aquí lo que yo presento, la psicología de la emergencia dice, bueno, tomemos entonces el PAP, pero tampoco sabemos, porque hay muy poco tiempo, igual que las vacunas, no sabemos si el PAP va a ser eficaz en 2 años más, 3 años más, 5 años más, el impacto de hoy día, si tiene que ver porque fue efectivo en ciertos momentos del terremoto, fue efectivo en algún momento del tsunami, fue efectivo con algunas poblaciones, ¿cierto?, en incendio, pero ¿será efectivo post-COVID o en el COVID, ¿ya?, en la pandemia, en la cuarentena, ¿ya? Entonces, claro, también tenemos una incertidumbre teórica, ¿ya? Los que trabajamos en esta área y los que vamos a congresos o escribimos artículos, claramente entonces estamos por ahora tomándonos de lo que hay, de las teorías que hay, aplicándolas como los PAP o la resiliencia que estoy hablando ahora, ¿ya? Y las vulnerabilidades, ¿ya? Pero capaz que en el futuro, ¿cierto?, emerjan, y eso esperamos muy bien, qué teorías de las que ya estamos usando son ideales para esto y funcionan, y qué otras nuevas vamos a tener que ir desarrollando, ¿ya? Y claro, puede ser entonces tomado desde la posguerra, por ejemplo, desde un ámbito, o desde el psicoanálisis, ¿ya? Entonces, si que te das cuenta, se han tomado mucho, por ejemplo, desde lo cognitivo-conductual, se ha tomado desde lo humanista, ¿ya? Pero claro, estamos tomándonos de algunas evidencias, pero con otros desastres, ¿ya? Claro. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con eso? ¿Ya? Y estamos en un constante laboratorio, ¿ya? Pero la premura, y así pasa con la psicología de la emergencia, que uno de sus, por un lado, defectos, pero también de su acierto, es que estamos llamados a actuar ahora. Entonces, investiguemos después, ¿ya? Y actuar ahora, pero también es un talón de Aquiles, porque ¿no será que lo que estamos usando no es dado de usar ahora y va a ser bien o mal? Eso lo vamos a ver después, ¿ya? Pero por lo menos en la evidencia de poquita que hay desde China hasta Chile, parece que está sirviendo. Ujú. Gracias, gracias, Claudio. Yarela Moreno ha levantado la mano también. Bueno, en verdad quería como hacer un comentario que creo que igual es como súper relevante considerar el papel que está teniendo actualmente también los medios de comunicación. Hay una sobreinformación respecto a lo que está sucediendo. Creo que, claro, de alguna forma hay que informar a la sociedad respecto a lo que está ocurriendo en los hospitales, con las personas, en ciertas poblaciones, ciertas regiones, etcétera, porque obviamente tenemos que informarnos para concientizar también a la sociedad, pero hasta qué punto lo hacemos también, porque debido a la sobreinformación creo que también no aporta en nada a la salud mental de la población, porque de alguna manera genera, yo creo, de alguna manera como también un pánico colectivo. Entonces, igual, ¿cómo manejamos esa información? O sea, en este caso, los medios de comunicación, ¿cómo manejan la información? Creo que es súper relevante en algún punto beneficioso y a la vez no tanto para lo que es la salud mental social.
Entonces, ¿cómo nos impacta eso a nivel de lo que estamos hablando actualmente, que es la salud mental? Claro, justamente tú das en el clavo, visto desde este punto de vista. Y claro, por un lado entonces tenemos el rol de los medios de comunicación y, cierto, por ahí yo me acuerdo que tuve clases con un gran profe Llano acá de la Universidad Central, Psicología de la Comunicación, Eduardo Llano, gran poeta también, donde entonces nos hablaba de que los medios tienen también su propio rol y es informar, educar, entretener, ¿cierto? Pero también entonces dar información y participar entonces en el durante y en el después también, para entonces ayudar dónde está la información eficaz, veraz y no la infodemia, ¿ya? Y no el pánico, para entonces ayudar a que las personas entonces también se recompongan en su salud mental y en su tejido social. Incluso hay un decálogo de los medios de comunicación, de la ética, de qué es lo que hay que informar, qué es lo que no hay y dónde está el límite con eso, ¿ya? Pero vemos que puede ser que algunos sí, otros no, ¿ya? O que tienen otras metas más que, más que sociales, ¿ya? Y también entonces está, y por eso que es bueno revisar algunos manuales. Entonces, por eso que yo hablo mucho del manual de bienestar emocional en tiempos de cuarentena del MinSal, donde ahí dice, ¿cierto?, que también entonces como un automanejo, debido a que puede ser que algunos medios exageren o dan pánico, puede ser entonces de que también cómo nos manejamos, cómo, ¿cierto?, informarse por medios oficiales y dos, una vez al día nomás, ¿ya? Y no estar constantemente, por ejemplo, retuiteando o re-whatsappeando una información que no sabemos de dónde viene. Sí, justamente sí, así es el rol de los medios, claro, está claro, en el durante y en la recuperación de nuestra salud mental. Se ofrece la palabra, yo creo que podemos hacer unas 2 preguntas más, quizás, o una. ¿Correcto? Mira cómo pasa la hora. Sí. No sé si todavía está en la sala Javier del CAPS La Serena, ¿está por ahí o no? Aquí estoy. Sí, no sé si quizás Javier quieras como comentar un poco la experiencia de allá, porque para que los alumnos de Santiago puedan A ver, sin ser un experto en psicología de la emergencia, porque no lo soy para nada, sí, claramente desde lo que fue sucediendo respecto, por ejemplo, con el estallido social, la revuelta, con todo lo que sucedió respecto a, uniendo lo que decía quizás Hernaldo, ¿cierto?, con esto del tejido social, donde también acá, por ejemplo, en la región tuvimos varios fallecidos durante las primeras semanas del estallido, varios denuncias de centros de detención clandestinos, etcétera, etcétera. Como universidad, por ejemplo, o sea, como carrera acá en la sede decidimos hacer algunas intervenciones con los estudiantes en pos tanto del autocuidado de ellos en este como modo medio de protesta guerrillero, donde abordamos algunas temáticas, por ejemplo, de primeros auxilios psicológicos, para que ellos también tuvieran la oportunidad de ir orientando también a la población y que ocuparan también el rol activo del psicólogo y no solamente marchar por sus derechos, que está bien, y protegerse, que está bien, denunciar, que está bien, pero si ellos veían a alguien que necesitaban algún apoyo, poder ofrecer eso. Y en esas charlas, más que una capacitación, era charlas, mostrarles, mira, esto hay, están estos cursos gratuitos, están estas instancias donde pueden ustedes consultar material, está el CAPSE que puede apoyar, etcétera. Aparecían ciertos elementos que también condicen con lo que decía Arnaldo, que en el fondo creo que por una parte estamos los profesionales de la salud mental por un lado hablando, están los medios de comunicación por otro lado tratando de informar, pero también por otro lado a ratos como que se deja de visibilizar los principales, el resto de la población afectada, por así decirlo, porque tal como le dice Claudio, estamos todos afectados por esto, o sea, estamos todos en teletrabajo, o muchos en teletrabajo,
con clases online, etcétera. Pero como que a rato se nos olvida el cómo esto ha ido afectando a las poblaciones más vulnerables, y ahí cómo apoyar a ellos en términos de fomentar elementos resilientes se hace un poco complejo desde este rol, ¿no? Desde cómo visualizar uno como afectado, también directamente el cómo ayudar a otros, y creo que ahí todavía tenemos una misión pendiente en cómo prepararnos para estos eventos que claramente es difícil anticiparlos, pero que como es tan difícil hay que estar preparado quizás constantemente. Yo creo que por ahí hay elementos que todavía tenemos que profundizar no solamente en la academia y en las universidades, sino que todas estas organizaciones que lo están haciendo, y ver cómo poder transmitir y comunicar esto a toda la gran masa de profesionales que trabajaban en el área de salud mental. Eso como que me quedó un poco ahí dando vueltas. Qué bueno, muy buen mensaje, Javier. Y claramente entonces sí, pues aquí, ¿cierto? Desde la psicología de la emergencia, hablaba yo que hay un caso C, que es la psicología de la emergencia social comunitaria, ¿ya? Y que también entonces nos podemos juntar con otra ciencia, pero también con la comunidad, en alianza, y así entonces nuestra gran Marixa Montero, gran autora, ¿cierto? Nos habla de que con las personas, para las personas, con las personas, ¿ya? Y entonces, claro, y eso entonces parece que como que falta, ¿ya? Y se están haciendo varias experiencias voluntarias, ¿ya? Varias experiencias desde la psicología social comunitaria en Chile y en varias regiones, ¿ya? Donde entonces se está usando varios conceptos. Yo menciono el de la resiliencia, por ejemplo, en el cual entonces se ayuda a la participación, asociatividad, liderazgo, trabajo en equipo, autogestión, ¿ya? No a la inclusión, incluso lo que tú dices, ¿cierto? Que la denuncia, etcétera, y que las personas más vulnerables ejerzan sus derechos también, pero es difícil, ¿claro? Pero se está haciendo, y muy bien este gran mensaje que das tú, ¿cierto? De que parece ser que todos estos temas es un paradigma que debiéramos trabajar, hablar, reflexionar, para poder entonces estar mucho más preparados, especialmente para estas poblaciones. Gracias, Javier. Bueno, no sé si hay más consultas. Ya estamos como a 2 minutos Estamos en la hora. Estamos en la hora ya, así que, bueno, podemos ir cerrando. Muchas gracias, Claudio, por tu generosidad, compartir todo lo que tú sabes con nosotros. Y bueno, agradecer a las personas que han preguntado durante el seminario. Y bueno, dejamos a Claudio cordialmente invitado. Yo creo que, ¿sabes qué estoy pensando en este momento? Momento, que yo creo que deberíamos hacer al final del semestre quizá una mesa redonda. Quizá un conversatorio con alguna de las personas que hemos invitado, por supuesto tú ahí incluido, y tal vez con gente también de La Serena, Javier, y podríamos tal vez como un poco, se podría decir, metabolizar, como entre todos lo que ha sido porque es probable que el segundo semestre tengamos otra situación país, no sé, pues yo me imagino. Entonces, quizás sería interesante hacer como un cierre del semestre, como viendo cómo hemos vivido esta situación de ser psicólogos en pandemia. ¿Ah? Súper, ¿Sí? Muy bien, buena idea, excelente. Buena Sí, idea. claro, pero hacerlo con más profes, digamos, quizás ahí vamos a convocar más gente, ¿ya? Bueno, no, ya. No podemos hacer un café ni nada después porque... Traiga su propio Todavía no. Todavía no. Claro, tengo que sublimar eso. Claro. Bueno, oye, ya, pues entonces... Oh, Judith, te muteaste. Ahí sí. Se me cayó el mouse, se metió solo, fue un acto fallido. Entonces, bueno, muchas gracias, Claudio.
nuevamente insisto, por tu disposición, por la claridad en general que tú expones y entregas tanta información que es tan valiosa que aquí el profesor Javier González nos estaba preguntando si vas a compartir el PPT. Yo le decía que siempre lo comparte, así que Sí, 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 te lo envío a así. ti. Ya, pues, súper. De Entonces, inmediato te lo bueno, envío a ti. Y tú lo compartes. ya, súper. Bueno, que tengan un buen fin de semana, que puedan decidir algo, algo que podamos controlar. Bueno, Alguna eso, certidumbre. alguna mínima, que les vaya bien a todos. Muchas gracias por la participación de hoy día. Ya, chao, Chao, chao. Chao, saludos. gracias. Gracias, Que estén Claudia. bien, Chao. cuídense.